Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a dejar un material de las fronteras y conflictos en Chile, material de ciencias sociales para quinto año básico. Recordemos que las relaciones entre indígenas y españoles fue siempre marcada por los conflictos, conflictos bélicos, conflictos de guerras y de diferencias de opinión. Luego se vio representado en la época colonial, como lo vimos en otras clases, en que existía siempre un tipo de relación abusiva hacia los indígenas, los cuales debían trabajar en encomiendas, donde se les daba agua, comida, vivienda, pero en precarias condiciones. Por lo tanto, era desigual las relaciones entre ellos. Hubo esclavitud, hubo abuso, hubo maltrato. Esto trajo cierto un sincretismo, lo que significa que fueron obligados los indígenas a tomar la cultura de los criollos y españoles. Trajo siempre conflicto y los indígenas trataron de luchar siempre por sus derechos, practicando lo que eran llamados también los malones. Esto fue una estrategia de guerra muy potente por los mapuches en este tiempo de la conquista, donde ellos por sorpresa atacaban a los españoles o criollos que iban cerca de sus territorios, tomándolos prisioneros o quitándoles sus pertenencias, ya que no respetaban los acuerdos de paz que habían hecho. Estos conflictos también se vieron reflejados en la Guerra de Arauco, que duró más de 200 años, los que hasta el día de hoy siguen luchando por volver a recuperar sus terrenos en la Araucanía. Entonces la Guerra de Arauco tuvo diferentes etapas, las cuales fueron muy marcadas por la muerte, por el dolor, ¿verdad?, de tantos indígenas como criollos y españoles, los cuales no descansaron hasta tratar de hacer que el pueblo mapuche se rindiera hacia todo el poderío que tenían ellos, sobre todo en armas y en hombres en ese tiempo, ya que la única de las mujeres que participaba, recuerda que era Inés de Suárez, la cual tenía un amorío con Pedro de Valdivia y era muy cruel y malvada con los indígenas. La guerra de Arauco podemos dividirla en tres partes: en la guerra ofensiva, la guerra defensiva y la guerra estable. La guerra ofensiva empezó a ocurrir desde el desastre de Curalaba y después de una creación de fuertes fronterizos, donde se desarrollaban diferentes reuniones españoles. Esta guerra trajo, ¿verdad?, el inicio que hasta el día de hoy todavía consiste en que los indígenas están exigiendo los derechos de sus tierras, ya que trataron de colocar diferentes partes donde no querían que se traspasara a los territorios de ellos, pero no lo respetaron. Luego en la guerra defensiva se trató de mediar con ellos, con que los españoles trajeron a diferentes sacerdotes para convencerlos a través de la religión de que se calmaran y que dejaran de luchar por algo que no se les iba a dar. Los malones fueron la principal estrategia de guerra en este periodo, donde, recuerden, se atacaba por asalto o en forma sorpresiva a aquellos que iban pasando por ahí cercano a las tierras de los indígenas. En la guerra estable fue un conflicto profundo, donde se trató de buscar la paz y se produjeron los parlamentos. Hubo una gran vida fronteriza, es decir, se respetaron más los territorios de cada uno. Pero de todas maneras, este conflicto no terminaría ahí. ¿Tú sabes algo acerca del término de este conflicto o crees que hasta el día de hoy se continúa en guerra? Unos años antes, Diego de Almagro, que se dice fue el verdadero descubridor de Chile, ya que recordemos que él pasó por la cordillera de los Andes, pasando mucho frío, muriendo gente que lo acompañaba y que también pasó por el desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo. Fue terrible para Pedro de Valdivia porque también encontró que estábamos tan alejados, que era una tierra tan rica, tan fértil, pero tan lejos que era muy difícil llegar hasta acá. Pedro de Valdivia quería entonces verlo en persona, lo que Diego de Almagro le había contado, que era una tierra rica en muchas cosas, como en frutas, paisajes, recursos naturales. Lo que hizo es que una mujer, Inés de Suárez, y muchos indios
¿verdad? Lo acompañaran a expedicionar todos estos lugares, obligándolos, ¿verdad?, a que fueran y se arriesgaran también a conocer más de esta parte. La mayor parte de Chile fue conquistado sin mayor esfuerzo, aunque los mapuches fueron hasta el día de hoy los más aguerridos y los que más tuvieron trabas para que los españoles no les quitaran sus tierras. Y hasta el día de hoy podemos ver que han sido los indígenas más potentes y más valientes que han defendido su territorio principal. Los mapuches fueron muy inteligentes hasta el día de hoy, donde buscaron diferentes tácticas de caballería en diferentes batallas como la de Tucapel, para que no permitiesen que los españoles le quitaran lo que era suyo, como por ejemplo la muerte de Valdivia en uno de estos ataques, lo cual fue un gran susto para los españoles porque vieron que no eran un pueblo así tranquilo, sino que era un pueblo que no se iba a vencer tan fácil. Y dicen que sacaron el corazón de Valdivia y se lo comieron tras la batalla. Pero eso queda todavía como una leyenda, ya que solo hay hechos históricos que se cuentan, pero no hay ninguna evidencia de que haya ocurrido de verdad. La guerra, recuerden que no termina ahí, las guerrillas indígenas siempre estuvieron recordándole al Imperio Español que ellos no iban a ser dominados tan fácilmente. Por lo tanto, los criollos y los españoles tuvieron que ir corriéndose de a poquito de estos lugares, hacer fronteras y colocar algunos tipos de límite para que no hubiese tanto conflicto. El mestizaje y el comercio fronterizo fue propiciado o fue movilizado por los soldados de la guerra de este tiempo, porque necesitaban comercializar igual a pesar de las fronteras que se habían colocado. Esto hizo que el mestizaje aumentara y cambiaran los patrones típicos de la cultura, ya que no hubo más que hacer que los españoles empezaran a tomar relaciones con los indígenas de una u otra forma, ya sea obligado o por relaciones comerciales, ya que se intercambiaban crías de ovejas, los caballos, etc. Esta población que surgió fue la elaborada actualmente como la criolla, y el mestizaje se ha hecho presente hasta el día de hoy. ¿Qué características adquirió el mestizaje y el intercambio comercial en la frontera? Bueno, como la que conocemos en la actualidad, solamente en que en la actualidad uno vive mucho más civilizado, pero todavía cuestan algunas relaciones con los indígenas debido al territorio que ellos reclaman. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la corona española intentó ocupar el terreno mapuche, pero recuerden que no fue fácil, ya que se habían definido fronteras en la Araucanía cerca del río Biobío, y los mapuches no iban a permitir que se acercaran o que llegasen tan fácil a esas tierras. Y recordamos también que la guerra de Arauco dio paso a una vida fronteriza, donde no cualquiera podría ocurrir, y esta guerra duró tanto tiempo porque no se respetaban estos límites y los españoles siempre trataban de ingresar o de quitarles más terrenos. Pero los mapuches fueron muy inteligentes y siempre tenían estrategias para poder defenderse, y los parlamentos se trataron de utilizar como una forma de mediación, aunque no siempre fueron buenos porque no siempre resultaron. Te dejaré la siguiente tarea del libro para que lo revisemos en la próxima clase. Lea la página 151 del libro de historia y responda las siguientes preguntas que te dejo acá. Lea ese texto y responda en su cuaderno lo que tiene que ver con este fragmento. Cualquier duda ya sabes que puedes contactarme. Chao, que estés muy bien.